Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, capítulo 17 en el Bhogwari. No entendía la diferencia entre amigos y enemigos. Mi amigo se sorprendió al saber que me mudaba al Bhogwari, pero aunque pasé por muchos peligros, nunca pensé, esto es peligroso. En todas partes pensaba, este es mi hogar, Srila Prabhupada en conversación. Abril de 1966. Alguien irrumpió en la habitación 307 mientras Srila Prabhupada no estaba y robó su máquina de escribir y grabadora. Cuando Prabhupada regresó al edificio, el conserje le informó del robo. Un ladrón desconocido había roto el cristal del dintel trepado, robando los objetos de valor y escapado. Mientras Prabhupada escuchaba, se convenció de que el propio conserje era el culpable. Claro que no pudo demostrarlo, así que aceptó la pérdida con decepción. Algunos amigos le ofrecieron reemplazos para su vieja máquina de escribir y grabadora. En una carta a la India describió el robo como una pérdida de más de 1,000 rupias, $157. Se sabe que un delito como el que se cometió en mi habitación es muy común en Nueva York, así que la naturaleza material. Los estadounidenses tienen de todo en abundancia y el trabajador recibe unas 100 rupias de salario diario y aún así hay ladrones por falta de carácter. La situación social no es muy buena. Prabhupada le había dicho a Joseph Forster, el vendedor de billetes de India, que regresaría a la India en un par de meses. Eso fue hace 7 meses. Ahora, por primera vez desde su llegada, Prabhupada había regresado a la taquilla de India en Brooklyn. Habló del robo con el señor Forster, quien respondió con un bienvenido al club, y le contó a Prabhupada sobre el reciente robo de su propio automóvil. Tales cosas, explicó, no eran inusuales en la ciudad de Nueva York. Le explicó a Prabhupada los peligros de la ciudad y cómo evitar robos y atracos. Prabhupada escuchó, negando con la cabeza. Le dijo al señor Forster que los jóvenes estadounidenses estaban desorientados y confundidos. Le contó sus planes de regresar a la India y le mostró al señor Forster uno de sus Bhagavatams. Prabhupada había perdido el ánimo por vivir en la habitación 307, que impediría que el conserje volviera a robar. Harvey Cohen y Bill Epstein le habían aconsejado mudarse al centro y le habían asegurado que encontraría más seguidores entre los jóvenes de la zona. Le había parecido una propuesta atractiva y empezó a reconsiderarla. Entonces Harvey le ofreció a Prabhupada su estudio en el Bhogwari. Harvey trabajaba como artista comercial para una agencia de publicidad de Madison Avenue, cuando una herencia reciente lo impulsó a mudarse a un loft en el Bhogwari para dedicarse a la pintura. Pero Nueva York le estaba desilusionando. Un grupo de conocidos adictos a la heroína había estado viniendo a aprovecharse de su generosidad, y su loft había sido asaltado recientemente. Decidió irse a la ciudad de California, pero antes ofreció su loft a Prabhupada para que lo compartiera con David Allen. David Allen había oído que Harvey Cohen se mudaba a San Francisco si podía subarrendar su loft de Air. Harvey no hacía mucho que conocía a David, pero la noche antes de su partida se encontró con él casualmente 3 veces en 3 lugares distintos del Lower East Side. Harvey interpretó esto como una señal de que debía alquilarle el loft a David, pero estipuló específicamente que el Swami también se mudara. Mientras Prabhupada se disponía a dejar su domicilio en la calle 62, un conocido electricista que trabajaba en el edificio fue a advertirle. El Bhogwari no era lugar para un caballero, protestó, era el lugar más corrupto del mundo. Le habían robado las pertenencias de Prabhupada de la habitación 307, pero mudarse al Bhogwari no era la solución. El nuevo hogar de Srila Prabhupada, el Bhogwari, tenía una larga historia. A principios del siglo XVII, cuando Manhattan era conocida como Nueva Ámsterdam y estaba controlada por la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, Peter Minuit, el gobernador de la Nueva Holanda, trazó una carretera que iba de norte a sur llamada el Bhogwari, porque a ambos lados se extendían varios Bhogwaris o granjas.
Era un camino rural polvoriento, bordeado de pintorescas casas de campo holandesas y bordeado por los huertos de melocotoneros que crecían en la finca de Peter Stuyvesant. Se convirtió en parte de la carretera principal a Boston y tuvo una importancia estratégica durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos como única entrada terrestre a la ciudad de Nueva York. A principios del siglo XIX, el Bowery estaba habitado principalmente por inmigrantes alemanes. Más tarde se convirtió en un lugar predominante judío y gradualmente se convirtió en el centro de la vida teatral de la ciudad. Sin embargo, como describe la historia del Bajo Manhattan después de 1870, llegó el periodo de la famosa degeneración del Bowery. Falsas salas de subastas, cantinas especializadas en whisky a 5 centavos y bebidas refrescantes, sensacionales museos de 10 centavos, antros sucios y llenos de ratas con cerveza rancia, junto con la canción de Charles Hotel, el Bowery, nunca más iré allí. Lo grabaron para siempre en la memoria nacional como un lugar de corrupción atroz. La reacción del amigo electricista de Prabhupada no fue inusual. El Bowery aún es conocido en todo el mundo como Sky Row, un lugar de alcohólicos arruinados y sin hogar. Quizás el electricista de la zona alta había trabajado en el Bowery y había visto a los indigentes sentados, pasando una botella, tirados inconscientes en la cuneta o tambaleándose hacia los transeúntes y chocando con ellos borrachos para pedirles dinero. La mayoría de los 7 u 8 mil hombres sin hogar del Bowery dormían en pensiones que les obligaban a desocupar sus habitaciones durante el día. Sin ningún otro sitio a donde ir ni nada que hacer, vagaban por la calle, de pie en silencio en las aceras, apoyados en una pared o arrastrando los pies lentamente, solos o en grupo. Cuando hacía frío usaban 2 abrigos y varios trajes a la vez, y a veces se calentaban junto a una hoguera que mantenían encendida en un cubo de basura municipal. Por la noche, quienes no tenían alojamiento dormían en las aceras, en los umbrales de las casas y en las esquinas. Se metían en cajas desechadas o se tumbaban uno al lado del otro junto a los barrotes. Los robos eran habituales. A un hombre se le registraban los bolsillos 10 o 20 veces mientras dormía. Las tasas de hospitalización y fallecimiento en el Bowery era 5 veces superior a la media nacional y muchos de los hombres sin hogar presentaban marcas de lesiones o violencias recientes. El loft de Prabhupada en el número 94 de Bowery estaba a 6 manzanas al sur de la calle Houston. En Houston y Bowery las casas abandonadas convergían en el denso tráfico de la ciudad. Cuando los coches se detenían en el semáforo, los vagabundos acababan de limpiar los parabrisas y a pedir dinero. Al sur de Houston, las primeras manzanas albergaban principalmente tiendas de suministros para restaurantes, farolerías, tabernas y cafeterías. Los edificios eran de 3 y 4 plantas, viejos, estrechos, abarrotados, bloques de viviendas, con las fachadas cubiertas por pesadas escaleras de incendio. El tráfico en Bowery circulaba tanto hacia la parte alta como hacia el centro. Los coches aparcaban a ambos lados de la calle y el tráfico constante era denso. Durante la jornada laboral, la gente trabajadora pasaba a paso ligero entre las casas abandonadas que se movían lentamente. Muchos escaparates estaban cubiertos con verjas de hierro, pero tras ellas los dueños encendían sus lámparas para atraer a posibles clientes tanto al por mayor como al por menor. En el número 94 de Bowery estaba solo 2 puertas al norte de la calle Hester. En la esquina se encontraba la espaciosa Half Moon Tavern, frecuentada principalmente por alcohólicos del barrio. Encima de la taberna se alzaba un albergue de 4 plantas en Bowery, marcado por un letrero de neón Palma House, cubierto por una jaula metálica protectora y colgado del segundo piso con grandes cadenas. La entrada del hotel en el número 92 de Bowery, que no tenía vestíbulo sino solo un pasillo desolado cubierto de sucios azulejos blancos, estaba a menos de 2 metros de la entrada del número 94. El 94 Bowery era un edificio estrecho de 4 plantas. Hacía tiempo que había sido pintado de gris y lucía el típico revestimiento de una enorme escalera de incendios negra. Una desgastada puerta doble negra con paneles de vidrio reforzados con malla de alambre daba a la calle. El letrero sobre la puerta decía Air 3 y 4, lo que indicaba que los artistas residentes ocupaban estas plantas. La primera planta del edificio contiguo al norte, el número 96 de Bowery, se usaba como almacén
y su entrada principal estaba cubierta por una verja de hierro oxidada. En el 98 de Bowbury había otra taberna, Harold's, más pequeña y lúgubre que el Half Moon. Por lo tanto, el bloque constaba de 2 salones, un albergue para indigentes y 2 edificios con bajardillas. En la década de 1960, la vida en loft apenas comenzaba en esa zona de la ciudad de Nueva York. El ayuntamiento había autorizado a pintores, músicos, escultores y otros artistas que necesitaban más espacio del disponible en la mayoría de los apartamentos a vivir en edificios construidos como fábricas en el siglo XIX. Tras equipar estas fábricas abandonadas con puertas ignífugas, bañeras, duchas y calefacción, un artista podía usar un espacio amplio a bajo costo. Estos eran los Loft Air. El loft de Harvey Cohen en el último piso del número 94 de Bowbury era un espacio abierto de casi 30 metros de largo y de 7 metros de ancho. Recibía abundante luz solar por el este, en el lado de Bowbury, y también tenía ventanas en el extremo oeste, además de una claraboya. Las vigas del techo expuestas se elevaban a 3,60 metros sobre el suelo. Harvey Cohen había usado el loft como estudio de arte, y aún había estanterías para cuadros en las paredes. La cocina y la ducha estaban separados en la esquina noroeste, y un biombo se alzaba a unos 4,5 metros de las ventanas que daban al Bowbury. Este biombo no iba de pared a pared, sino que estaba abierto por ambos extremos y se encontraba a varios metros del techo. Tras este tabique, Prabhupada tenía su sala de estar personal. Una cama y algunas sillas se encontraban cerca de la ventana y su máquina de escribir reposaba sobre su baúl metálico, junto a la mesita que contenía sus pilas de manuscritos del Bhagavatam. Sus dhotis colgaban en un tendedero para secarse. Al otro lado del tabique había una tarima de unos 3 metros de ancho y 1,5 metros de profundidad, donde Prabhupada se sentaba durante sus kirtanas y conferencias. La tarima miraba al oeste hacia el amplio espacio abierto del desván. Abierto, es decir, salvo por un par de alfombras, una mesa antigua de madera maciza y sobre un caballete la pintura de Harvey del señor Chaitanya bailando con sus acompañantes. El desván tenía 4 pisos sin ascensor y la única entrada, generalmente bien cerrada con cerrojo, era una puerta en la parte trasera en el extremo oeste. Desde afuera, esta puerta daba a un pasillo iluminado únicamente por una luz roja de salida sobre la puerta. El pasillo conducía a la derecha, unos pocos escalones más allá, a un espacio abierto. Si un invitado entraba durante un kirtana o una conferencia, veía al Swami a unos 9 metros de la entrada sentado en su estrado. Otras noches el desván estaba a oscuras, salvo por el resplendor de la luz roja de salida en el pequeño pasillo y una tenue iluminación que irradiaba desde el otro lado del tabique donde Prabhupada trabajaba. Prabhupada vivía en el Bowbury, sentado bajo una pequeña luz, mientras cientos de mendigos también se sentaban bajo cientos de luces desnudas en la misma manzana. No tenía ingreso fijo más que los mendigos, y la mayor seguridad que ofrece una residencia fija. Sin embargo, su conciencia era diferente. Traducía el Srimad Bhagavatam al inglés, hablándole al mundo a través de sus significados de Bhaktivedanta. Su deber, ya fuera en el 14º piso de un edificio de apartamentos en Riverside Drive o en un rincón de un loft del Bowbury, era establecer la conciencia de Krishna como la necesidad primordial de toda la humanidad. Continuó con sus traducciones y con su visión constante de un templo de Krishna en la ciudad de Nueva York. Como su conciencia estaba absorta en la misión universal de Krishna, no dependía de su entorno para refugiarse. Para él, el hogar no era una cuestión de ladrillos y madera, sino de refugiarse en Krishna en toda circunstancia. Como Prabhupada les había dicho a sus amigos de la ciudad, todo es mi hogar, mientras que sin el refugio de Krishna el mundo entero sería un lugar desolado. A menudo se refería a una declaración de las Escrituras que afirma que las personas viven en 3 modalidades diferentes: bondad, pasión e ignorancia. La vida en el bosque se rige por la modalidad de la bondad, la vida en la ciudad por la pasión y la vida en un lugar degradado como una licorería, un burdel o el Bowbury se rige por la modalidad de la ignorancia. Pero vivir en un templo de Vishnu es vivir en el mundo espiritual Vaikuntha que trasciende las 3 modalidades materiales. Y este desván de Bowbury, donde Prabhupada celebraba sus reuniones y realizaba kirtana, también era trascendental. Cuando estaba tras el tabique, trabajando en su rincón ante las páginas abiertas del Srimad Bhagavatam, esa habitación era tan buena como su habitación en el templo de Radha Damodara en Vrindavana.
La noticia de la mudanza del Swami al loft de Bowery se extendió, principalmente de boca en boca en el restaurante Paradox, y la gente empezó a acudir por las noches a cantar con él. Los kirtanas musicales eran especialmente populares en el Bowery, ya que la nueva congregación del Swami estaba formada principalmente por músicos y artistas locales, quienes respondían más a la música trascendental que a la filosofía. Todas las mañanas impartía una clase sobre el Srimad Bhagavatam a la que asistían David Allen, Robert Nelson y otro niño. Y ocasionalmente enseñaba a cocinar a quien estuviera interesado. Solía estar disponible para charlas personales con cualquier visitante interesado o con su nuevo compañero de habitación. Aunque Prabhupada y David tenían una salida de estar designada para cada uno en el gran desván, pronto todo el mundo quedó dominado por las actividades de prédica de Prabhupada. Prabhupada y David se llevaban bien y al principio Prabhupada consideró a David un aspirante discípulo. 27 de abril escribió a sus amigos de la India describiendo su relación con David Allen. Asistí a mi clase en la calle 62 junto con otros y cuando sufrí este robo en mi habitación me invitó a su residencia, así que estoy con él entrenándolo. Tiene buenas perspectivas porque ya ha abandonado todos los malos hábitos. En este país las relaciones ilícitas con mujeres, fumar, beber y comer carne son comunes. Además tiene otros malos hábitos como usar solo papel higiénico y no bañarse después de evacuar, etc. Pero gracias a mi petición ha abandonado el 90% de sus viejos hábitos y está cantando el Mahamantra regularmente. Así que le estoy dando la oportunidad y creo que está mejorando. Mañana he organizado la distribución de Prashadam y ha ido a comprar algunas cosas al mercado. Cuando David llegó por primera vez al Bowery parecía un estudiante universitario impecable. Tenía 21 años, medía 1,80 m, era guapo y de aspecto inteligente. La mayoría de sus nuevos amigos en Nueva York eran mayores y lo consideraban un niño. La familia de David vivía en East Lansing, Michigan, y su madre pagaba $100 mensuales por el subarrendamiento del loft. Aunque no tenía mucha experiencia, había leído que las drogas psicodélicas ofrecían un nuevo mundo de expansión mental y se adentraba rápidamente en el peligroso mundo del LSD. Su encuentro con el Swami se produjo en un momento de cambio radical y afectó profundamente su vida. David tuvo una buena relación con el Swami, pero me abrumó la tremenda energía de estar tan cerca de él. Despertó mi conciencia rápidamente. Incluso mis sueños nocturnos eran muy vívidos de conciencia de Krishna. A menudo dormía cuando el Swami estaba despierto porque se quedaba hasta tarde trabajando en sus traducciones. De ahí es posiblemente de donde fluyó gran parte de mi conciencia y mis sueños debido a esa profunda relación. También tuvo que ver con el estudio del sánscrito. El idioma me impactó de inmediato, parecía tener una fuerte cualidad mística, por la forma en que la traducía palabra por palabra. El viejo amigo de Prabhupada, Robert Nelson, de la zona residencial, seguía visitándolo en el Bowery. Le impresionaba la amistad de Prabhupada que tenía con David, quien, según veía, estaba aprendiendo mucho del Swami. El señor Robert compró un pequeño organillo de fabricación estadounidense, similar a un armonio indio, y se lo donó a David para que cantara con Prabhupada. A las 7 de la mañana el señor Robert venía y después de la clase de Bhagavatam conversaba informalmente con Prabhupada, contándole sus ideas para grabar discos y vender libros. Quería seguir ayudando al Swami. Se sentaban en sillas cerca de la ventana y el señor Robert escuchaba mientras Prabhupada hablaba durante horas sobre Krishna y el señor Chaitanya. Nuevas personas empezaron a acudir a ver a Prabhupada en el Bowery. Carl Youngers, un hombre negro de 30 años del Bronx, había asistido a la Universidad de Cornell y ahora estudiaba por su cuenta religión india y budismo zen. Había experimentado con drogas como herramientas psicodélicas y le interesaba la música y la poesía de la India. Era influyente entre sus amigos e intentó interesarlos en la meditación. Incluso había tenido incursiones en el sánscrito. Carl acababa de terminar de leer un libro titulado La maravilla de la India. Había captado la definición de sannyasi, brahmachari, etc. En ese libro había una vívida descripción de cómo se podía ver a un sannyasi bajando por la calle con su túnica color azafrán. Debió de causarme una impresión más que superficial porque se me ocurrió una tarde fría. Iba a visitar a Michael Grant, probablemente a fumar marihuana y sentarme, tal vez a escuchar música, y bajaba por la calle Hester. Si giras a la izquierda en Bowery, puedes subir a la calle de Mike en la calle Grant. Pero es curioso que eligiera ir por ese camino porque el camino más corto había sido bajar por la calle Grant. Pero si hubiera ido por allí, probablemente me habría perdido a Swamiji. Así que decidí bajar por Hester y luego girar a la izquierda. De repente vi en ese rincón lúgubre
una túnica color azafrán brillante. Al pasar vi que era Swamiji llamado a la puerta intentando entrar. Había 2 vagabundos agazapados contra la puerta. Era como una puerta de 2 hojas, una sellada y la otra cerrada con llave. Los 2 vagabundos estaban tumbados a cada lado de Swamiji. Uno de ellos había fallecido, algo que ocurría a menudo, y había que llamar a la policía o al departamento de salud para que lo rescataran. No creo haber visto a los hombres tumbados en la puerta hasta que me acerqué a Swamiji y le pregunté: ¿Es usted sannyasi? Respondió: sí. Empezamos a hablar de cómo estaba fundando un templo y mencionó al señor Chaitanya y todo el asunto. Me soltó un torrente de cosas extrañas ahí mismo en la calle, pero de alguna manera sabía de qué hablaba. Tenía la familiaridad de haber leído el libro y profundizado en la religión india. Así que supe que era un momento trascendental para mí y quise ayudarlo. Llamamos a la puerta y finalmente entramos en el desván. Me invitó a un kirtana y volví más tarde esa noche para mi primer kirtana. A partir de entonces fue algo bastante habitual, 3 veces por semana. En un momento dado, Swamiji me pidió que me quedara con él y me quedé unas 2 semanas. Fue quizás debido al interés de Carl en el sánscrito que Prabhupada comenzó a dar clases de sánscrito. Carl, David y algunos otros pasaban horas aprendiendo sánscrito bajo la guía de Prabhupada. Usaban una pizarra que encontró en el desván. Prabhupada enseñaba el alfabeto y sus estudiantes escribían sus ejercicios en cuadernos. Prabhupada miraba por encima de sus hombros para ver si escribían correctamente y revisaba su pronunciación. Sus estudiantes estaban aprendiendo no solo sánscrito, sino también las instrucciones del Bhagavad Gita. Cada día les daba un verso para copiar en el alfabeto sánscrito de Devanagari, transliterarlo al alfabeto romano y luego traducirlo palabra por palabra al inglés. Pero su interés en el sánscrito disminuyó y Prabhupada gradualmente abandonó las clases diarias para dedicar tiempo a trabajar en sus propias traducciones del Srimad Bhagavatam. Sus nuevos amigos podrían haber considerado estas lecciones como clases de sánscrito, pero en realidad eran clases de bhakti. Él no había venido a América como embajador de sánscrito. Su Guru Maharaj le había ordenado enseñar la conciencia de Krishna. Pero como descubrió en Carl y algunos de sus amigos el deseo de investigar el sánscrito, lo alentó. De joven, el señor Chaitanya también había fundado una escuela de sánscrito con el verdadero propósito de enseñar el amor por Krishna. Enseñaba de tal manera que cada palabra significaba Krishna, y cuando sus estudiantes objetaron, cerró la escuela. De igual manera, cuando Prabhupada descubrió que el interés de sus estudiantes por el sánscrito era transitorio y que él mismo no tenía ninguna misión en favor de la lingüística sánscrita, la abandonó. Según el estándar de los eruditos védicos clásicos, a un niño le toma 10 años dominar la gramática sánscrita, y si uno no empieza hasta bien entrada la 20ª o la 30ª, suele ser demasiado tarde. Ciertamente ninguno de los estudiantes de Swamiji pensaba entrarían en una concentración de 10 años en gramática sánscrita, e incluso si lo hicieran no alcanzarían la verdad espiritual simplemente convirtiéndose en gramáticos. Prabhupada consideró que sería mejor utilizar su propia erudición sánscrita para traducir los versos del Srimad Bhagavatam al inglés, siguiendo los comentarios sánscritos de las autoridades anteriores. De lo contrario, los secretos de la conciencia de Krishna quedarían encerrados en el sánscrito. Enseñar a Carl Jungers el Devanagari, el Sandhi, las conjunciones verbales y las declinaciones de sustantivos no iba a proporcionar a los estadounidenses el conocimiento védico trascendental. Era mejor que utilizara su dominio del sánscrito para traducir muchos volúmenes del Bhagavatam al inglés para millones de lectores potenciales. Carol Becker provenía de una familia católica inmigrante y de inmediato identificó con el catolicismo la presencia del Swami como autoridad espiritual y sus prácticas devocionales de rezar cuentas y recitar escrituras sánscritas. A veces acompañaba a Prabhupada al cercano barrio chino donde compraba ingredientes para sus comidas. Él cocinaba diario y a veces Carol y otros venían a aprender los secretos de la cocina para el señor Krishna. Carol solía cocinar con nosotros en la cocina y siempre estaba al tanto de las actividades de los demás, además de las suyas. Sabía exactamente cómo debían ser las cosas. Lavaba todo y se aseguraba de que todos lo hicieran correctamente. Era maestro. Hacíamos chapatis a mano, pero un día me pidió un rodillo. Le llevé el mío y se lo apropió. Puso a unos hombres a enrollar chapatis y los supervisó con mucho cuidado.
Le preparé un chutney en casa. Siempre aceptaba nuestros regalos con gusto, aunque no creo que los comiera nunca. Quizás le preocupaba que le añadiéramos algo prohibido. Solía quitarme cosas y guardarlas en la alacena. No sé qué hacía con ellas al final, pero estoy segura de que no las tiraba. Nunca lo vi comer nada de lo que yo preparaba, aunque lo aceptaba todo. Prabhupada celebraba sus reuniones vespertinas los lunes, miércoles y viernes, igual que en la zona residencial. El loft apartado por la mayoría de sus conocidos dado al Bowery. Un grupo de ingredientes dormidos bloqueaba regularmente la entrada a pie de calle, y los visitantes se encontraban hasta media docena de vagabundos que debían sortear antes de subir los 4 tramos de escaleras. Pero era algo nuevo. Uno podía sentarse con un grupo de gente moderna y ver al Swami dirigir el Kirtana. La sala estaba tenuemente iluminada y Prabhupada quemaba incienso. Muchos visitantes ocasionales entraban y salían. Uno de ellos, Gunther, tuvo una vívida impresión. Gunther, saliste del Bowery y entraste en una sala llena de incienso. Estaba en silencio. Todos hablaban en voz baja sin decir nada en absoluto. Swamiji estaba sentado al frente de la sala meditando. Había una tremenda sensación de paz que nunca había sentido. Casualmente había estudiado 2 años para ser ministro y me dedicaba a la meditación, el estudio y la oración. Pero esta era mi primera vez haciendo algo oriental o hindú. Había muchos cojines y esterillas en el suelo para que la gente se sentara. No creo que hubiera imágenes ni estatuas. Solo estaba Swamiji, incienso y esterillas y obviamente el respeto de la gente en la sala hacia él. Antes de subir, Carl se reía y comentaba cómo Swami quería que todos usaban los címbalos correctamente. Nunca había tocado los címbalos, pero al empezar intenté seguir a Swamiji, quien lo hacía de cierta manera. La música se iba intensificando, el sonido se intensificaba, pero entonces alguien lo hacía mal. Swamiji, con mucha calma, le señaló con el dedo a alguien y lo miró, y entonces todo se detuvo. Le dio instrucciones a la persona desde lejos y éste captó la idea correcta y volvieron a empezar. Después de unos minutos, el sonido de los címbalos y el incienso ya no estábamos en el Bowery. Empezamos a cantar Hare Krishna. Esa fue mi primera experiencia cantando, nunca antes lo había hecho. No hay nada en la religión protestante que se le acerque. Es algo católico con sus Ave Marías, pero no es lo mismo. Fue relajante, muy interesante poder cantar y encontré a Swamiji muy fascinantes. El loft era más abierto que la anterior casa de Prabhupada en la parte alta de la ciudad, así que había menos privacidad. Algunos visitantes se mostraban escépticos e incluso desafiantes, pero todos lo encontraban seguro y alegre. Parecía tener planes ambiciosos y mucha dedicación. Sabía lo que quería hacer y lo llevaba a cabo sin ayuda de nadie. No es tarea de una sola persona, había dicho, pero siguió haciendo todo lo posible dependiendo de Krishna para obtener resultados. David comenzaba a ayudar y cada vez más gente venía a visitarlo. Casi todos los amigos de Prabhupada en Bowery eran músicos o amigos de músicos, les gustaba la música, las drogas, las mujeres y la meditación espiritual. Como la presentación de Prabhupada del Mahamantra era tanto musical como meditativa, se interesaron automáticamente. Prabhupada enfatizó que todos los mantras o himnos védicos eran cantados. De hecho, las palabras Bhagavad Gita significaban la canción de Dios. Pero las palabras de los himnos védicos eran encarnaciones de Dios en forma de sonido trascendental. El acompañamiento musical de címbalos, tambor y armonio era solo eso, un acompañamiento, y no tenía un propósito espiritual independiente del canto del nombre de Dios. Prabhupada permitía el uso de cualquier instrumento siempre que no distrajera del canto. Carol. Era una escena muy interracial y musical. Había algunos músicos profesionales y mucha gente que disfrutaba tocando o simplemente escuchando. Algunos pintaban en algunos de los lofts y eso era básicamente lo que pasaba. Tuvimos kirtanas memorables. En una ocasión hubo una ceremonia hermosa. Algunos fuimos temprano para prepararnos. Debió haber 100 personas ese día. Para la gente del Bowery el sonido era espíritu y el espíritu era sonido en una fusión de música y meditación. Pero para Prabhupada la música sin el nombre de Krishna no era meditación. Era complacencia sensorial o como mucho una especie de meditación impersonal estilizada. Pero se alegraba de ver a los músicos venir a tocar junto a sus kirtanas, escucharlo y cantar en respuesta.
Algunos, tras haber pasado la noche tocando sus instrumentos en algún lugar, venían por la mañana y cantaban con el Swami. Él no los disuadía de su enfoque en el sonido, más bien les daba sonido. En los Vedas se dice que el sonido es el primer elemento de la creación material. La fuente del sonido es Dios y Dios es eternamente una persona. El énfasis de Prabhupada estaba en que la gente cantara el nombre personal y trascendental de Dios. No importaba si lo tomaban como jazz, música folclórica, rock o meditación india, siempre y cuando comenzaran a cantar Hare Krishna. Carol. Siempre que cantaba, la gente sentía un profundo respeto por el Swami. En el Bogri, una especie de trascendencia emanaba del sonido de los címbalos. Usaba el armonio y muchos tocaban címbalos. A veces tocaba el tambor. Al principio enfatizó la importancia del sonido y la realización de la divinidad a través del sonido. Supongo que esa fue la atracción de estos músicos que encontraron en él, el énfasis en el sonido como medio para alcanzar la trascendencia y la divinidad, pero él quería algo serio, estaba interesado en el discipulado. Un recién llegado importante fue Michael Grant. Mike tenía 24 años. Su padre judío era dueño de una tienda de discos en Portland, Oregon, donde Mike creció. Tras estudiar música en el Reed College de Portland y en la Universidad Estatal de San Francisco, Mike, que tocaba el piano y muchos otros instrumentos, se mudó a Nueva York con su novia con la esperanza de dedicarse profesionalmente a la música. Pero pronto se desilusionó de la escena musical comercial. Tocar en clubes nocturnos y complacer las exigencias comerciales le parecía particularmente poco atractivo. En Nueva York se afilió al sindicato de músicos y trabajó como arreglista musical y agente para varios grupos locales. Mike vivía en el Bowery en un loft de Air en Grand Street. Era un loft amplio donde los músicos solían reunirse para improvisar. Pero a medida que se dedicaba cada vez más a la composición seria, se vio retirado del ámbito social de la escena musical. Sus intereses se centraban más en los libros espirituales, cuasi espirituales y místicos que había estado leyendo. Había conocido a varios swamis, yogis y supuestos espiritualistas en la ciudad y había empezado a practicar hatha yoga. Desde su primer encuentro con el swami, Mike se mostró interesado y abierto, como con todas las personas religiosas. Pensaba que todas las personas genuinamente religiosas eran buenas, aunque no le interesaba identificarse con ningún grupo en particular. Mike me resultaba un poco familiar porque había visto otros swamis. Su forma de vestir, su aspecto mayor y moreno no me resultaban nuevos, pero al mismo tiempo había algo novedoso. Sentía mucha curiosidad. No lo oía hablar al entrar, solo cantaba, pero sobre todo esperaba oír lo que iba a decir. Ya había oído cantar a gente antes. Pensé, ¿por qué? Si no se pondría en semejante situación sin ninguna comodidad, a menos que el mensaje que intenta transmitir sea más importante que su propia comodidad. Creo que lo que más me impactó fue la pobreza que lo rodeaba. Era curioso porque los lugares en los que había estado eran todo lo contrario, muy opulentos. Había un centro Vedanta en el Alto Manhattan y otros. Estaban llenos de hombres mayores y serios con sus sillones de cuero y su tabaco de pipa. Ese tipo de ambiente, pero esto era pobreza de verdad, todo era curioso. El Swami parecía muy refinado, lo cual también era curioso, ya que estaba en ese lugar. Cuando habló, vi inmediatamente que era un erudito y que hablaba con gran convicción. Algunas de sus afirmaciones fueron muy atrevidas. Hablaba de Dios y escuchar a alguien hablar de Dios era totalmente nuevo. Siempre quise escuchar a alguien a quien respetar hablar de Dios. Siempre me gustó escuchar a oradores religiosos, pero los evaluaba con mucho cuidado. Cuando habló comencé a pensar, bueno, aquí hay alguien hablando de Dios, que realmente podría tener cierta realización de Dios. Era el primero que conocía que podía ser una persona de Dios, que podía sentir profundamente. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.